Comenzando con las clasificaciones de los tribunales, obviamente trataremos de seguir las clasificaciones más tradicionales, pero haciendo hincapié en las más importantes que en nuestro concepto son las que tienen más aplicación práctica. En ese sentido, una primera clasificación nos lleva inmediatamente a establecer entre tribunales que pertenecen al Poder Judicial y tribunales que no pertenecen al Poder Judicial. En este entendido, podemos entender que el artículo quinto, inciso segundo y tercero del Código de Cargo de Tribunales me dice qué tribunales pertenecen al Poder Judicial. Y así distingue entre tribunales que pertenecen al Poder Judicial ordinario o especiales. Eso lo vamos a ver como una segunda clasificación, pero por de pronto hay que saber qué tribunales pertenecen al Poder Judicial, y los que no aparecen mencionados en este artículo son todos aquellos que no pertenecen al Poder Judicial, pero son tribunales. Pertenecen al Poder Judicial, tal como le dijimos, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de corte como tribunales unipersonales de excepción, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letra y los juzgados de garantía. Asimismo también los juzgados de familia, los juzgados de letra del trabajo, los juzgados de cobranza laboral y previsional, los tribunales militares en tiempo de paz, son estos tribunales que pertenecen al Poder Judicial. El resto de tribunales que no aparecen mencionados en este artículo y que aparecen en otras leyes son tribunales que no pertenecen al Poder Judicial. Pensemos, por ejemplo, el Tribunal Tributario Aduanero, el Tribunal de Propiedad Intelectual, los tribunales medioambientales, el Tribunal Constitucional, los juzgados de policía local, etc. Es decir, hay millones de tribunales que no pertenecen al Poder Judicial y que ejercen jurisdicción, por supuesto. Bueno, una segunda clasificación entonces es de acuerdo a la órbita de su competencia. Y en este sentido hablamos de tribunales ordinarios o tribunales especiales. Por tribunales ordinarios entendemos aquellos que tienen la generalidad, tienen el conocimiento, perdón, de la generalidad de los asuntos sometidos a su esfera de atribuciones. Bueno, y aquí tradicionalmente se habla de que son tribunales ordinarios los que establecen el artículo quinto inciso segundo, vale decir, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, ministros de estas cortes, como tribunales unipersonales eventualmente, los tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de letras y juzgados de garantía. Y uno podrá decir inmediatamente, bueno, pero ¿qué tiene o sea, obviamente de ordinario uno puede decir que efectivamente conoce la generalidad de los asuntos la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Porque los ministros son, obviamente, tribunales unipersonales de excepción, y qué decir de los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral penal que tienen solamente el conocimiento de un asunto en particular, que son los asuntos criminales. Pero eso es por una razón más histórica, porque efectivamente antes la gran división era entre asuntos civiles y penales, que son los tribunales, podríamos decir, ordinarios, y todo lo que no fuera civil y penal era especial. Obviamente cuando ya los juzgados del crimen desaparecieron y se transformaron en estos juzgados de garantía y tribunal oral, sigue esta categoría de siendo un tribunal ordinario. Por tanto, esa es la razón más que nada histórica de por qué se considera ordinario a estos juzgados. Y ello entonces influye a que estos tribunales tengan esta denominación como tribunal ordinario. Sin prejuicio, como les digo, que generalmente conocen asuntos muy específicos. Salvo los juzgados de letras con competencia común, que eso van a conocer de todos los asuntos de una determinada comuna o agrupación de comunas. La Corte de Apelación es lo mismo, y la Corte Suprema también en el mismo sentido. Y especiales, por otro lado, son los que establece el quinto inciso tercero, vale decir, ¿quiénes son tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial? Se refiere entonces a juzgado de familia, juzgado de derecho al trabajo, juzgado de cobranza laboral y previsional, y los tribunales militares en tiempo de paz. Vale decir, estos son juzgados especiales. Pero aquí hay que hacer una subdistinción, porque tenemos que hablar de juzgados especiales que son parte del Poder Judicial y juzgados especiales que no son parte del Poder Judicial. Los tribunales juzgados ordinarios son todos miembros del Poder Judicial, pero los juzgados especiales no. Juzgados especiales tenemos dos categorías. Uno que son los que son miembros del Poder Judicial, que ya acabamos de mencionar, y otros que no son miembros y que son todos los tribunales, como el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, el Tribunal Tributario Aduanero, los juzgados de policía local, el Tribunal Medioambiental, etc. ¿Vale? Esos son tribunales que son especiales porque su asunto conocer, su esfera de atribución es muy puntual, salvo policía local que tiene una gran competencia, pero que en definitiva se refiere a que no pertenecen al Poder Judicial y no son ordinarios. Por tanto, todos estos son especiales y se encuentran fuera del Poder Judicial. Una segunda clasificación en cuanto a su composición. Ya, en cuanto a su composición, generalmente se habla de tribunales unipersonales o colegiados. Pero aquí hay que hacer una precisión respecto a la clasificación, porque más que en cuanto a la composición, tenemos que hablar de un juego entre composición y forma de conocer. ¿Ya? Forma de conocer y composición. Por tanto, nosotros podemos hablar de tribunales unipersonales en cuanto a su composición, y unipersonales en cuanto a su conocimiento, pero también podemos hablar de tribunales colegiados con composición, pero unipersonales en el conocimiento, o colegiados en cuanto a su composición y colegiados en cuanto a su conocimiento. Esto, que parece un juego de palabras, es bastante sencillo,
Porque podemos decir que hay tribunales que están compuestos por más de un miembro, ¿vale? Si son colegiados, pero que conocen de un asunto determinado solo uno de ellos, ¿vale? Es decir, unipersonal. Bueno, y a la inversa, hay tribunales que están compuestos por un solo miembro y por ende obviamente conocen un solo miembro del asunto. O tribunales que están compuestos por varios miembros y todos estos miembros conocen del asunto. Por tanto, o conocen un número mayor a uno de ellos en el asunto correspondiente. En ese sentido, hablamos de tribunales colegiados unipersonales. Será unipersonal en su composición aquel tribunal que está compuesto por un solo juez, ¿ya? Y será unipersonal el conocimiento aquel tribunal que, independiente del número de jueces que esté compuesto, solo uno de ellos conoce el asunto en particular. Bueno, ejemplos de tribunales unipersonales en cuanto a su conocimiento y su composición es, por ejemplo, los juzgados de letras. Los juzgados de letras civiles son fundamentalmente son un juez por cada tribunal y obviamente conoce ese solo juez del asunto. Y ejemplos de tribunales unipersonales colegiados en cuanto a la composición, pero unipersonales en cuanto al conocimiento son, por ejemplo, los juzgados de garantía o los juzgados de familia, donde hay muchos jueces en un tribunal, pueden ser un número muy variable, desde 2 hasta muchos, no sé cuántos, pero el Código Orgánico va diciendo la planta de cada tribunal, pero efectivamente el tribunal más grande puede tener 10, 12 jueces de familia o garantía, pero eso no significa que todos conozcan el asunto juntos, sino que siguen conociendo a uno por sala. Entonces siguen siendo tribunales unipersonales. En cambio, los tribunales colegiados son aquellos que tienen más de un miembro y van a ser colegiados en cuanto a su composición, a su conocimiento, perdón, cuando estos miembros concurren todos al conocimiento de un asunto en un número superior a uno, ¿vale? Es decir, más de uno. Por ejemplo, y generalmente este número siempre impar, 3 o 5, etc. Por ejemplo, las cortes de apelaciones, que siempre están compuestas por un número variable de ministros siempre superior a 3. Por tanto, siempre el conocimiento entre las cortes de apelaciones son ante 3 ministros mínimo, si no el pleno también conoce los asuntos. La Corte Suprema lo mismo, que conoce en sala de 5 ministros. Y obviamente esto nos genera que son tribunales colegiados en su composición y colegiados en el conocimiento. ¿Vale? Es decir, acá hay un juego entre estas ambas características para establecer cuándo un tribunal es colegiado o no. Sin duda es importante porque efectivamente las reglas respecto a un tribunal colegiado o un unipersonal van cambiando en la forma en que conocen y en la forma en que eventualmente uno se acerca o va el asunto a ser desarrollado por parte del tribunal. Por tanto, es fundamental entender esta diferencia. Otra clasificación es respecto a la preparación técnica que un tribunal tenga. Aquí encontramos fundamentalmente dos tipos de tribunales, que también acá hay que hacer un poco depurar la clasificación, porque se habla entre tribunales legos y tribunales técnicos, o llamados jueces letrados, que es una cuestión un poquito media mezquina en nuestro sistema, porque es distinto ser letrado que técnico, porque hay tribunales que son muy técnicos, pero que no están compuestos por abogados. Por ejemplo, el panel de expertos de la concesión eléctrica o el Tribunal de Defensa de la Competencia, que tienen en su composición personas que no son abogados y son tribunales. Pero en ese sentido, claramente la idea del lego, o sea, la idea de letrado, supone que sea compuesto por abogados, más allá de la composición técnica del tribunal. Entonces, cuando hablamos de tribunales letrados, se refiere a donde el juez es un abogado. Si el tribunal está integrado por personas que no son abogados, el tribunal puede ser técnico, pero no va a ser nunca letrado. Y por legos supone personas que no son ni técnicas ni abogados, ¿vale? Es decir, personas comunes y corrientes, que generalmente son aquellos donde hay un juicio por jurado como único tribunal, ¿ya? Que también es medio discutible, porque efectivamente en los juicios por jurado, el jurado se comporta como tribunal, o sea, como una parte del tribunal, porque el definitivo que impone la sanción y que va a delimitar la pena aplicable es el tribunal, ese es un juez, no el jurado. El jurado solamente se limita a establecer la existencia o no del hecho. Por tanto, en ese sentido, por lo menos es complicado encontrar jueces legos puramente tales. Pareciera ser más, por ejemplo, una cuestión medio de juzgamiento popular, con la notable excepción en nuestro sistema del Senado cuando se comporta como jurado en el momento de fallar una constitución constitucional, que en ese sentido sí está integrado por personas que no son abogados, que supuestamente son técnicos porque al menos manejan lo que significa el juicio político, pero obviamente no tienen este componente que uno podría esperar de un panel técnico como en un juzgado especializado.
Ya, pero efectivamente eso es importante para efectos de delimitar entre lego y letrado, vale si la calidad de abogado o no. Ya, y lo técnico se da por su expertise en un determinado asunto. Eh, más clasificaciones, pues ya nos pilla el tiempo, lo vamos a abordar en el siguiente video.